Estás a tiempo de cambiar de opinión. El desenlace de la siguiente historia sucedió hace muy poco. Resulta que soy un hombre muy trabajador. Desde los 13 años he trabajado. Mis primeros trabajos no eran pesados, y mucho menos con cargas laborales muy estrictas. Atender una tienda, accesorios para celulares, etc. Siempre me ha gustado trabajar para tener mis cosas, puesto que desde pequeño me gustaba comprarme juguetes, balones y demás cosas con mi dinero, aparte de lo que me compraban mis padres. Fui creciendo y al mismo tiempo seguí mis estudios. Llegó mi primera moto antes de la universidad. La gente de mi alrededor siempre me trataba con respeto y admiración, pues los vicios no son mi fuerte. Pero una persona en mi entorno no me quería del todo, la hermana de mi madre. Le decía a la gente que ojalá no anduviera en malos pasos. En estos tiempos, tener una moto ya no es tan difícil, pero son logros y cualquier persona debe celebrarlos. Esto me pasó hace 10 años ya. Después de ir a una reunión familiar de fin de año con la familia de mi madre, es cuando creo creer que todo empezó. Mi tía regaló a todos panqués personalizados, ya saben, de sabores con chispas de chocolate, etc. Al otro día me dolía el estómago demasiado, pero supuse por comer mucho. Desde allí empezó mi calvario. La moto que había adquirido tiempo atrás, me la robaron. Me bajaron con una misma y jamás supe de ella. Fue el inicio de todo lo malo en mi vida. Me empezó a ir mal en la universidad y por una u otra razón ya no la terminé. Los trabajos que encontraba solo duraba poco, porque al parecer no estaba capacitado o dando los resultados esperados. La impotencia de no crecer económicamente y ver cómo los demás sí, lo hacen aún más difícil, y más para una persona sin vicios. Para no hacerlo tan largo, pues me he dado de la patada en estos años. Jamás fui muy creyente, y hace poco creo saber por qué. Y quiero creer que he resuelto esto. Resulta que en este tiempo llegué a soñar con un cerro. Un cerro no muy grande, pero para poder acceder tendrías que caminar unas 3 horas, algo así. Fragmentos de ese lugar y una cabaña con carrizos al final. Era lo último que veía en mi sueño. Fuera de la casa, una silla mecedora. El sueño era muy intermitente, pero a su vez me daba como mucha ansiedad. No sé si les ha pasado. Pues no conozco ese lugar y jamás lo había visitado. Jamás le conté a nadie porque pues no era muy importante y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Pues recientemente una de mis tías cumplió años y le celebraron con mariachis y comida familiar. Como de esperar, no bebía alcohol. Ya pasando las 12, solo algunos nos quedamos bebiendo café. Empezaron las historias de terror. Sucesos que todos conocemos de algún familiar cercano, vecinos, o en su caso como en estos videos. Mi prima en esa ocasión habló de una vieja charlatana que conocieron en Puebla. Ella era muy pequeña, pero recordaba algo de eso. Cuando mi prima habló, su mamá como que quiso cambiar de tema y quería que ya nos fuéramos a dormir, que ya no eran horas para andar platicando de eso. Mi prima mencionó que fueron a Puebla a visitar a una familia de su papá. Cuenta que su mamá se sentía mal y que quería ir a que la curaran. El lugar que describió era idéntico a mi sueño. Un cerrito al cual accedían con dificultad, ya que era un poco inclinado y los senderos no estaban bien marcados. Contó que en esa ocasión una señora con obesidad lo recibió. ¿Verdad, mamá? Cuando preguntó eso, mi tía respondió, Yo no me acuerdo. pero evidentemente se veía que ocultaba algo. No le di importancia. Describió la chocita de Carrizo, la cual soñaba todo el tiempo, y mencionó que la bruja, junto a su mamá y ella, fueron a plantar un arbolito, pues según llevaban varias semillas o algo así. No recordaba bien porque era muy pequeña. Mencionó que solo les había robado, que al menos esperaba que el árbol hubiera crecido. Nadie le dio importancia, pero a mí me dejó perplejo. A otro día le pregunté a mi prima si recordaba el nombre del lugar. Ella me dijo que sí, pues era donde su padre había nacido y crecido. A principios de este año fui para allá. Llegando al lugar, lo primero que hice fue preguntar por la bruja del cerro, la bruja que tenía una choza de carrizo. Algunos del pueblo se me quedaban viendo raro y no respondían. Supongo ya no es tan normal ir a visitar a una bruja.
Otros mencionaban que se había muerto, y algunos me decían que me fuera de ese lugar, que no anduviera alborotando a toda la gente. Con un poco más de suerte me encontré con un señor que tenía una fondita, el cual con confianza pregunté si sabía algo. Me recomendó que no fuera, pero que si aún quería visitarla, ella aún vivía. Emprendí el viaje de aproximadamente 2 horas, desde el pueblo al cerro. Al llegar a la cabaña, eran alrededor de las 6 de la tarde, y en los pueblos, eso ya es casi hora de preparar la cena e irse a dormir. La silla que soñaba ahí estaba, ya vieja y con signos de que ya no era funcional. Me apresuré y toqué. Una voz como la de una joven me gritó Pasa. Al entrar ahí, estaba una señora ya viejita, encorvada por el tiempo, pero con una energía como de veinteañera. Estaba sentada sobre su cama. Se levantó y fue a la pequeña mesa de madera que tenía como comedor. Tardaste mucho. Me espanté porque para mí estaba frente a una bruja, y una muy poderosa, supongo. ¿Por qué no hablaste con nadie? De haber sido así, con unas limpias hubieses quedado. Fue cuando me animé a preguntarle: ¿usted me hizo daño? Ella me respondió que no. Ella solo intervenía por las plegarias de las personas. Acercaba el mensaje a quien debía hacerlo. Para no hacerle al cuento más largo, me dijo dónde mi tía había enterrado mis dientes de leche, que mi mamá guardaba en su casa, en una muela de plástico que te regalaban los dentistas. Hoy ya no sé si sigan haciéndolo. Semillas que según plantó con mi prima, eran mis dientes. Mi tía me tenía embrujado, por la envidia. La señora me preguntó que si quería hacerle daño a mi tía. Le dije que no. Ella contaba que estaba arrepentida de muchas acciones, pues no creía que fuera a alcanzar el cielo o el descanso eterno, pero que trataba de revertir las cosas malas, aunque algunas ya eran imposibles, y que las pagaría al trascender al otro mundo. Apenas van unos meses, y créanlo o no, me siento bien. Cuento con un trabajo estable, que aunque no es mucho, ya pienso en la idea de independizarme. A mi tía ya no le hablo, y no he querido contarle a mi madre esto. Pero si quieren un consejo, no dejen nada usado a la vista, nada muy personal, porque las visitas no sabemos para qué las utilizarán.